Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Samuel caminaba lentamente por la desgastada acera, sus pasos mesurados resonaban tenuemente en la suave luz dorada de una tarde otoñal. El aire estaba impregnado del familiar aroma a tierra húmeda y hojas secas que crujían suavemente bajo sus zapatos. Cada arruga de su rostro parecía cargar con el peso de antiguas historias, testigos silenciosos de una vida marcada por la lucha y la resiliencia. Bajo su piel marcada, innumerables cicatrices invisibles hablaban de un pasado muy lejano a las tranquilas calles de este pequeño pueblo donde había elegido establecerse, resguardado del bullicio. A sus 72 años, Samuel era un hombre de modesta estatura pero de espíritu indomable. Veterano de la guerra de Vietnam, llevaba en su interior el orgullo y el dolor de un soldado que había desafiado los horrores del conflicto con una valentía inquebrantable, enfrentándose al miedo, la muerte y la soledad. Pero guardaba esta fuerza para sí mismo, escondida tras una humilde sencillez. Samuel prefería la discreción a las historias ruidosas, la soledad a las miradas curiosas. Todos los días, recorría el mismo sendero hasta el viejo parque municipal, un remanso de paz donde a menudo se sentaba en un banco desgastado por el tiempo. Le encantaba ver a los niños jugar allí, sus carcajadas eran un bálsamo para su corazón cansado. El susurro de las hojas en los árboles centenarios, el lejano canto de un pájaro, todo parecía recordarle que, a pesar de las dificultades, la vida seguía adelante, con sus sencillas alegrías. La suave brisa le acariciaba el rostro, como una caricia del pasado mezclada con la promesa del presente. Pero ese día, mientras el sol comenzaba su lento descenso hacia el horizonte, una sombra inesperada vino a perturbar esa tranquilidad. Un joven de mirada dura, lleno de ira y arrogancia, apareció en la curva del camino. Avanzó con seguridad, ignorante de Samuel, su historia y su dignidad. Sin saber con quién se enfrentaba, estaba a punto de cometer un error que pronto perturbaría no solo la paz del veterano, sino también el curso de su propia vida. El parque, habitualmente arrullado por voces suaves y risas ligeras, resonó ese día con estallidos más ásperos, un escalofrío de inquietud en el aire. Samuel, apoyado en su desgastado bastón, continuó su camino con paso tranquilo pero seguro. Su mirada, llena de bondad, recorrió lentamente los alrededores. Se tomó el tiempo para apreciar el soplo del viento que mecía suavemente las hojas de los viejos robles, testigos silenciosos de tantas generaciones. Este momento de aparente serenidad pronto sería desafiado por un encuentro que no dejaría a nadie indiferente. Mientras Samuel se preparaba para sentarse en su banco habitual, vio a un grupo de jóvenes merodeando cerca, sus voces fuertes y carcajadas rompiendo la calma del parque. Ya habían ocupado varios bancos, invadiendo el espacio con su presencia segura. Entre ellos, destacaba un joven, Jason, de apenas 20 años, con el rostro serio, marcado por una dureza que la vida parecía haberle impuesto demasiado pronto. Sus gestos bruscos delataban impaciencia y arrogancia a flor de piel. Sin razón aparente, era a Samuel a quien Jason miraba fijamente, como si fuera un blanco fácil. En este barrio donde las tensiones raciales habían erosionado lenta pero inexorablemente el tejido social, la edad y el color de la piel a menudo bastaban para provocar hostilidad. Hoy, Samuel no era la excepción. Jason avanzó con paso decidido, con una sonrisa burlona en los labios, desafiante. Su voz, con un toque de desprecio, cortó el aire. «Oye, tío, no eres de aquí. Este parque es para jóvenes». El tono era duro, casi cruel, y sus palabras sonaron como un golpe a la dignidad misma de Samuel. El anciano levantó la vista lentamente, un poco sorprendido por su audacia, pero su rostro permaneció impasible, sin el menor rastro de miedo. «Llevo aquí más tiempo que tú, muchacho», respondió con voz tranquila pero firme. «Este parque es para todos». Pero Jason, arrastrado por su pasión y arrogancia, no quiso detenerse ahí. Empezó a acosar a Samuel, interrumpiendo sus frases, profiriendo insultos más virulentos, intentando provocar una reacción que lo satisficiera. Su mirada dura buscaba desestabilizar, intimidar. Los demás jóvenes a su alrededor rieron, algunos animando a su amigo en esta escalada de violencia verbal. Samuel, a pesar del peso de la humillación y la ira que legítimamente podría haberlo asaltado, permaneció digno y en silencio. Conocía el valor de la paciencia, la que forja la calma en la tormenta, el coraje en la aparente debilidad. Pero en el fondo, sabía que esta confrontación, ya demasiado tensa,
podría derivar en algo más serio en cualquier momento. La tensión aumentó rápidamente, palpable en el aire como una amenaza inminente. Jason, llevado por la energía de la multitud que lo vitoreaba y embriagado por una ilusoria sensación de poder, cruzó una frontera invisible que nadie debería haber cruzado. Sin la menor advertencia, lanzó un golpe brusco y brutal hacia Samuel, golpeándolo en el hombro con una fuerza deliberada e injustificada. Samuel se tambaleó bajo el impacto, sorprendido por esta violencia gratuita que ofendía no solo su cuerpo, sino también su dignidad. A su alrededor, un transeúnte gritó indignado: ¿qué hacen? Pero sus palabras, aunque llenas de empatía, quedaron suspendidas en el aire, sin que nadie se moviera para intervenir. Samuel respiró hondo, sintiendo el dolor abrasador irradiar por su brazo magullado, pero no se inmutó. Apretando los puños, recordó las lecciones de paciencia y control que había aprendido durante sus años de lucha. Podría haber contraatacado, pero sabía que debía elegir sus batallas con sabiduría, que la violencia nunca debía ser la primera respuesta. Sin embargo, Jason, al ver que su oponente no reaccionaba como esperaba, se enfureció aún más. Su mirada se ensombreció, y con un gesto impulsivo, levantó el puño, listo para atacar de nuevo con feroz arrogancia. Pero en cuanto levantó la mano, un destello de calma y fuerza invadió a Samuel. Con un movimiento preciso, rápido pero controlado, sujetó firmemente la muñeca de Jason y lo obligó a bajar la mano. El gesto, aparentemente simple, desprendía un poder insospechado, un silencioso recordatorio de una disciplina forjada en las llamas de la guerra. Un silencio denso se apoderó de la multitud, que contenía la respiración. Todas las miradas se dirigieron a este duelo inesperado, a este enfrentamiento entre un anciano aparentemente frágil y un joven matón seguro de sí mismo. El ambiente vibró con una nueva tensión, casi respetuosa. Los ojos penetrantes de Samuel miraron a Jason, y con una voz baja, firme y casi misteriosa, susurró: «No soy quien crees que soy». Samuel miró lentamente a Jason. Sus ojos brillaban con una serenidad inquebrantable, pero también con una fuerza interior innegable. Su voz, tranquila pero firme, se elevó con una gravedad que pareció suspender el tiempo a su alrededor, llenando el aire pesado del parque. «Soy veterano de Vietnam». Un murmullo recorrió la multitud reunida, como un escalofrío que recorrió los hombros de quienes escuchaban. Varios jóvenes retrocedieron instintivamente, sorprendidos y desconcertados por esta inesperada revelación. El contraste entre el hombre considerado débil y su pasado guerrero generó una mezcla de respeto y duda en la gente. «Durante años luché allí», continuó Samuel, con la voz cada vez más grave al recordar. «En la espesa selva, rodeado de enemigos invisibles, entre peligros que acechan a cada paso y horrores inimaginables. Vi a hermanos caer a mi lado, hombres a los que había llegado a amar y respetar, desaparecer en el silencio de la guerra. Soporté penurias que pocos hombres podrían soportar. Pero nunca, jamás, perdí mi honor». Jason apartó la mirada, inquieto. Nunca imaginó que un hombre tan tranquilo, tan digno a pesar de su edad, hubiera vivido una vida tan intensa y dura. Su ira inicial se mezclaba ahora con una vergüenza sorda, como un peso que aplastaba su arrogancia. Samuel continuó, con más dulzura pero con firmeza inquebrantable: «No es por ser viejo ni por ser negro que tienen derecho a tratarme con desprecio o violencia. Respeten a quienes han soportado el peso del pasado, a quienes han dado tanto para que otros puedan vivir en paz». Un silencio solemne envolvió el parque. Algunos jóvenes, que hasta entonces se habían burlado de él, inclinaron la cabeza, conmovidos por esta verdad que antes se les había escapado. El peso de las palabras resonó en el aire, cargado de significado y pesar. Jason, con la garganta apretada, se quedó sin palabras, incapaz de encontrar una respuesta que justificara su comportamiento. Bajó lentamente la mirada, una mezcla de vergüenza y un incipiente respeto iluminaba su rostro. Detrás de este hombre humilde se encontraba un héroe, un hombre que había sacrificado tanto por su país, y esta comprensión lo impactó con una nueva intensidad. Lo siento, señor», balbució finalmente, con la voz temblorosa. «No lo sabía. Nunca debí haberle hablado así, y mucho menos haberle pegado». Samuel, a pesar del dolor que aún le latía en el hombro, asintió suavemente, con una sonrisa amable iluminando su rostro curtido. «Lo importante», respondió con sabiduría, «es que lo entiendas. La vida es un aprendizaje, y el respeto es la base de todo». Los testigos, inicialmente paralizados por la tensión,
poco a poco comenzaron a percibir el profundo cambio que se había producido ante sus ojos. El tono de Jason, antes arrogante y agresivo, se había suavizado, tiñéndose de sinceridad y remordimiento. Un murmullo de aprobación se elevó entre ellos, seguido rápidamente por un aplauso silencioso, casi tímido, pero lleno de sincera emoción. Algunos se acercaron con delicadeza para ofrecerle a Samuel su apoyo, un gesto sencillo pero contundente, acentuado con sonrisas reconfortantes y palabras cálidas. Extendieron las manos, le ofrecieron agua y lo guiaron con delicadeza a un lugar más tranquilo. Jason, aún conmocionado por el peso de la revelación y la mirada digna de Samuel, sintió que un inmenso peso se le quitaba de encima. Ese momento de suspense se convirtió en una revelación para él. La verdadera fuerza no residía en la violencia ni la provocación, sino en la humildad, en la valentía de reconocer los propios errores y aprender a superarlos. Fue un punto de inflexión. Comprendió que no era la fuerza bruta lo que construía al hombre, sino su capacidad de cambiar, de resurgir con mayor fuerza que antes. Desde ese día, Jason tomó la firme decisión de cambiar. Su transformación fue lenta pero sincera. Poco a poco se convirtió en un ejemplo para los jóvenes del barrio, ya no por sus provocaciones, sino por su compromiso, su discurso más sereno y su nuevo respeto. Se inspiró en la sabiduría y la dignidad de un hombre al que inicialmente había despreciado y que, sin violencia, le había dado una lección mucho más poderosa que cualquier afrenta. En los días siguientes, la historia de Samuel y Jason se extendió rápidamente por el barrio y, finalmente, por toda la ciudad. Lo que comenzó como un asalto sin sentido se transformó en un mensaje conmovedor, una lección viviente de respeto, humildad y redención. Samuel, a pesar de su avanzada edad y dolor físico, se convirtió en un símbolo viviente de valentía y dignidad. En las calles, los jóvenes lo recibieron con respeto, curiosos por aprender más sobre su pasado de soldado, marcado por la valentía y la humanidad. A Samuel no le gustaba presumir, pero compartía con gusto sus historias, con la esperanza de inspirar a quienes, como Jason, aún tenían mucho que aprender. Jason, por su parte, se involucró plenamente en las actividades comunitarias. Quería enmendar los errores de su pasado y ofrecer a otros jóvenes la oportunidad que él mismo había recibido. Se convirtió en mentor, abogando por la paz, el diálogo y el respeto, guiando a quienes a veces se perdían en la ira y la violencia. Su visión del mundo se transformó, marcada para siempre por este encuentro transformador. En este pequeño pueblo, una nueva paz se arraigó lentamente. Fue traída por la sabiduría de un veterano y el renacimiento de un joven, unidos por un mensaje común de esperanza. Su historia demostró que incluso las heridas más profundas pueden sanar, que las divisiones pueden superarse, siempre que el respeto y la humanidad guíen nuestros pasos. Habían pasado años desde aquel día en que Samuel y Jason se conocieron en el parque, un encuentro que marcó el inicio de un cambio profundo, no solo para ellos, sino para toda su comunidad. Samuel seguía caminando tranquilamente por los senderos familiares de este parque, que se había convertido en mucho más que un simple lugar para pasear. A su alrededor se había reunido una nueva generación, jóvenes con ojos curiosos y corazones abiertos, dispuestos a escuchar la historia de este hombre cuyo pasado, antes guardado en secreto, ahora era un tesoro compartido. El pasado veterano de Samuel, una vida de valentía y sacrificio que por mucho tiempo había llevado en silencio, se había convertido en un legado vivo. Relataba con conmovedora humildad sus luchas, su dolor, pero también sus esperanzas y lecciones. Con cada historia, sembraba la dignidad y la resiliencia en quienes lo rodeaban, transmitiendo más que recuerdos, un verdadero ejemplo de fortaleza interior. Jason, mientras tanto, había transformado su vida. De joven matón furioso, se había convertido en educador del barrio, guía para quienes, como él, buscaban su camino en un mundo a veces duro e injusto. Volvía a menudo a ver a Samuel, y juntos les contaban a los jóvenes la historia de este encuentro improbable que les había cambiado la vida. Su historia, de violencia transformada en respeto, de odio reemplazado por comprensión, se había convertido en un símbolo poderoso. El vínculo entre Samuel y Jason encarnaba lo que la sociedad necesitaba desesperadamente redescubrir hoy, la capacidad de escuchar con sinceridad, aprender de los demás y, sobre todo, perdonar. Porque es en este perdón frágil pero necesario donde reside la verdadera fuerza humana. Una fuerza capaz de tender puentes entre generaciones, unir culturas y unir corazones. Así, en un mundo a menudo dividido por el miedo y la incomprensión, Samuel y Jason recordaron a todos que todo ser humano merece ser respetado, no por lo que parece exteriormente, sino por lo que es en el fondo,
con sus luchas, su dolor y su humanidad compartida.